Buenas, yo les voy a hablar de la parte 4.8 del documento, que trata sobre contextos extramatemáticos. En esta parte del documento se pone en manifiesto la relación existente entre los objetos matemáticos y su aplicabilidad en la vida cotidiana. Fundamenta que, según estudios e investigaciones, las denominadas matemáticas informales son las más dominantes en el contexto de la vida cotidiana y el campo laboral, mientras que las matemáticas formales son las que predominan en la escuela. Entonces hay un contraste en que unas se utilizan en la escuela, mientras que las otras matemáticas se utilizan en el contexto real. E indudablemente se ha visto casos donde las personas que fracasan en situaciones escolares de las matemáticas pueden ser competentes en el campo laboral utilizando las matemáticas. Esto se ve evidenciado como, por ejemplo, una persona que posee una tienda y que en su vida escolar en el campo de las matemáticas no le ha ido tan bien, pero que en su campo laboral es una excelente persona que sabe utilizar los números, saca cuentas de manera precisa y de forma rápida. De acuerdo a estas investigaciones, se han puesto en manifiesto que los conocimientos se construyen usándolos en contextos reales. De allí, en el documento se establece una pregunta que cómo lograr que la actividad matemática sea significativa. Entonces, en el documento nos presenta tres principios básicos para lograr que esa actividad matemática sea significativa. El primer principio es partir de la experiencia, es decir, que debemos colocar al estudiante en su contexto real en el cual vive. Y a partir de esa vivencia, de esa experiencia que el estudiante tiene en su contexto, es que vamos a impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El otro principio es el principio de interacción, que es básicamente que al estudiante se le debe dar participación, valga la redundancia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que no sea un estudiante pasivo, sino que el docente también sea capaz de que el estudiante de una u otra forma participe y haga parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro principio es que el estudiante descubra los conceptos matemáticos. Este principio trata de que no, como docentes, no debemos colocarle al estudiante los conceptos tal cual como, por ejemplo, viene en el libro, sino que debemos colocar al estudiante en una situación en la cual él descubra por sí mismo el concepto matemático que vamos a utilizar en el momento pedagógico. Asimismo, en muchas otras investigaciones planteadas en el documento se emplea el término de modelización, que algunos autores lo asemejan al término matematización. Y básicamente estos autores coinciden que la modelización y la matematización se dan básicamente en tres etapas. La primera, que es partiendo de una situación real, es decir, cuando vamos a introducir un tema de matemáticas, debemos colocar antes al estudiante en una situación real que él haya vivido o que por lo menos esté dentro de su contexto. Después de eso, de esa situación, debemos relacionar las colecciones de entidades matemáticas de acuerdo a esa situación, es decir, de acuerdo a esa situación, relacionarlas con los conceptos matemáticos, con la simbología y el lenguaje de las matemáticas.
Y por último, el tercer momento es estableciendo una conexión entre esas dos situaciones. Es decir, en el problema real que se le coloca al estudiante y la entidad y el lenguaje de matemáticas que está por conocer. Entonces, de acuerdo a esas tres etapas es que se da la modelización. Asimismo, dentro del texto se hace una clasificación de los problemas contextualizados, es decir, se aclara los diferentes problemas que se le debe colocar al estudiante al momento de impartir una clase de matemáticas. En primer momento tenemos los problemas contextualizados que van evocados a la introducción. Estos problemas nos permiten la construcción de conceptos matemáticos a estudiar. Es como la situación, problema que colocamos, por ejemplo, en un plan de clases. Es decir, que el estudiante a través de su presaber y de lo que vive a diario pueda dar por lo menos una construcción del objeto o del concepto matemático que vamos a estudiar. De ese trata ese problema contextualizado. Como segunda opción tenemos los problemas contextualizados que son evocados a la aplicación. Estos problemas permiten comprender el concepto matemático y hacen que el estudiante le vea una utilidad al objeto matemático que estamos dando en el momento. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante, como no le encuentra utilidad al tema de matemáticas, entonces no le da tanta importancia a ese concepto como tal. Y por último tenemos a los problemas contextualizados evocados a la consolidación. Estos permiten que de una u otra forma podemos profundizar en el concepto matemático. Es decir, cuando le colocamos al estudiante un problema que vaya enfocado a profundizar en el concepto matemático, ya ese lo debe resolver el estudiante por sí mismo, para que él mismo evidencie que el objeto matemático, el concepto que se está trabajando, en realidad tiene una utilidad en el contexto de la vida cotidiana. Y principalmente esos tres problemas contextualizados van enfocados hacia un objetivo, que es aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de la instrucción. Básicamente ese es el objetivo de esos tres problemas contextualizados. Según Lange, en 1996, él establece 4 razones para integrar estos problemas al área de las matemáticas. Y principalmente esas razones son, primero, que faciliten el aprendizaje de las mismas matemáticas. Segundo, que el estudiante desarrolla las competencias ciudadanas. Tercero, que el estudiante desarrolla actitudes hacia la resolución de problemas. Es decir, que si colocamos al estudiante en problemas de su contexto, este obviamente va a desarrollar actitudes cuando en su vida real se le presente un problema. Y la otra razón es que el estudiante evidencia la utilidad de las matemáticas. Muchas de las razones por las cuales al estudiante no le gustan las matemáticas es que no les ve esa utilidad. Entonces, este autor plantea que integrando esos problemas, el estudiante va a encontrar una utilidad o una razón de ser de las matemáticas. Esto es todo. Muchas gracias.